tema fue que esta gente que fue separada de sus trabajos, ellos eran personas que estaban contratadas, como todos, por un contrato laboral normal. Vieron la posibilidad de ser nombrados permanentes con el tema del certificado de la discapacidad, ¿verdad? Bueno, entonces, no sé cómo consiguieron el certificado y presentaron en Recursos Humanos en Asunción para acceder al nombramiento por la ley de discapacidad, ¿verdad? Sí. En el momento de ser evaluados los certificados para dicho nombramiento, se dan cuenta que son de contenido adulterado, por lo cual proceden a la no renovación de los contratos, ¿verdad? Ujú. Y ahí fueron Bueno, desvinculadas estas funcionarias. La mayoría son mujeres. la mayoría son mujeres, son 4 mujeres y un varón, ¿verdad? En ese Son 4 momento en el mujeres. que se detectó que los certificados eran falsos, ¿qué hizo la dirección zonal, doctor? Nosotros no nos enteramos cuál fue la causa al principio de las descontrataciones. Hasta el momento, bueno, te comento cómo funciona esto. Cuando, por decirte, hay un funcionario del IPS descontratado, automáticamente cuando ella va para marcar, cuando esa persona va a marcar, ya no le registra la huella, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasó? Eso fue creo que fue martes a la mañana, que no le marcó a nadie la huella, ¿verdad? Ujú. Entonces nosotros llamamos para ver qué se podía hacer, ¿verdad? Porque no sabíamos en realidad cuál era el motivo, ¿verdad? Entonces llamamos para ver qué se podía hacer, a ver si se podía presentar una carta de reconsideración o algo. Al momento que llamamos a averiguar, ahí nos envían el correo y nos cuentan que es imposible hacer la reconsideración porque ellos presentaron un certificado de contenido falso, ¿verdad? Y son 5 personas las que presentaron los certificados de contenido adulterado, según dice el informe, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo trabajaron estas personas con ese certificado falso en el IPS Villarrica? No, lo que pasa es que ellos no ingresaron ellos no ingresaron con el certificado falso, ellos estaban trabajando normalmente. Lo que ellos querían hacer con este certificado era ser nombrados. Ellos Nuevamente. presentaron, ellos presentaron los certificados, creo yo, en noviembre del año pasado para acceder al nombramiento por discapacidad. Es una de las formas de ser nombrados. Lo que pasa es que el IPS tiene un tiempo, un periodo mínimo para concursar por el nombramiento, que son 4 años de contrato, ¿verdad? Ujú. Entonces estas personas tenían la gran mayoría, bueno, en realidad tenían entre 1 año, 8 meses, 2 años de antigüedad, ¿verdad? Entonces ellos querían acceder al beneficio del nombramiento por esta forma, ¿verdad? Ellos no ingresaron, ellos no ingresaron a la institución gracias a este certificado. Importante aclaración entonces, doctor, para que la gente pueda entender. Entonces, ellos buscaban su nombramiento con este certificado falso. Claro, no es que ellos ingresaron por el cupo de discapacitados, no. Ellos eran, ellos eran personal de la institución hasta que alguien vino y les dijo que se podían nombrar por un certificado de discapacidad. Entonces ellos vieron la forma de consiguieron el certificado, desde luego que era un certificado falso, presentaron y la previsional en el momento que estaba evaluando sus nombramientos ya, ¿verdad? Sí. O sea que vamos a ver estos discapacitados, vamos a nombrar a estos discapacitados que están porque se tiene que nombrar por ley. Entonces empezaron a ver los certificados
y bueno, y los certificados no coincidían con el número de cédula, con el número de legajo, no coincidían con las personas a las cuales pertenecía, ¿verdad? O sea que, viste que cuando vos sos usuario de la CENADI, Sí. la CENADI tiene un registro, ¿verdad? Entonces en ese registro, al ingresar el número de cédula, te sale fulano de tal, usuario de certificado de discapacidad, o usuario de potencial laboral, o usuario de condición, ¿verdad? Ujú. Son varios los tipos de certificados que te da la CENADI, ¿verdad? De condición, porcentaje y después potenciales, ¿verdad? Bueno, entonces, al ingresar con el número de cédula, ninguna de estas personas eran usuarios de la CENADI, o sea, quiere decir que no asistieron a la CENADI. Entonces, en ese momento vieron, ¿verdad?, que los certificados no eran Auténticos. auténticos, y por lo cual se procedió a la desvinculación de estas personas.